Hola, estamos nuevamente en unas cápsulas de química donde voy a hacer los ejercicios que quedaron pendientes de la clase de gases, ¿ok? Primero vamos a hacer ejercicios donde vamos a aplicar una de las leyes que vimos anteriormente, ¿sí? Que sería la primera, vamos a empezar con la ley de Boyle, ¿sí? Leamos el ejercicio, ¿qué dice? Cierta cantidad de gas propano ocupa un volumen de 3,8 litros a una presión ambiental de 1,01 atmósfera. ¿Qué presión es necesaria aplicar sobre el recipiente para comprimirlo hasta 0,075 litros? En este caso, como no nos nombran la temperatura, nosotros podemos asumir que la temperatura es constante. ¿Ok? Al ser la temperatura constante, nosotros utilizamos en este caso la ley de Boyle, ¿cierto? Que señala que la presión 1 por el volumen 1 es igual a la presión 2 por el volumen 2. ¿Sí? Acá obviamente tenemos que definir bien cuáles van a ser las variables. ¿Sí? En este caso, la presión 1 es 1,01 atmósfera. El volumen 1 va a ser 3,8 litros y nos preguntan cuál va a ser la presión 2 a la que yo tengo que llegar, ¿cierto? Si el volumen 2 ahora se ve disminuido a 0,075 litros. ¿Sí? Entonces, de la fórmula que yo señalé anteriormente, la que está acá, vamos a despejar la presión 2. Por lo tanto, la presión 2 va a ser igual a presión 1 por volumen 1 dividido por el volumen 2. Recuerde que tenemos que trabajar con las unidades de medidas correspondientes a los gases, que en este caso sería la presión en atmósfera y el volumen en litro, lo cual estaría correcto. Ahora solamente deberíamos reemplazar. La presión 1 sería 1,01 atm por el volumen 1, que son los 3,8 litros, y eso lo dividimos por el volumen final, que serían los 0,075 litros. Y esto nos va a dar un volumen de, sacamos la calculadora, ¿cierto? Y sería, lo voy a calcular ahora, 3,8 dividido en 0,075. En este caso nos da un valor de 51,17. ¿Qué cosa? Se anulan los litros y me queda en atm. ¿Sí? Segundo ejercicio dice, un globo inflado tiene un volumen de 55 litros, volumen 1 entonces van a ser los 55 litros a 760 milímetros de mercurio de presión ambiente. Presión 1 va a ser 760 milímetros de mercurio. Se eleva a una altura de 6,5 kilómetros donde la presión es 0,400 atmósferas. Eso significa que la presión 2 es 0,400 atm, que es atmósfera, suponiendo que la temperatura es constante. ¿Cuál va a ser el volumen final? O el volumen 2. ¿Sí? Lo vamos a colocar como volumen 2 para que no se me confunda. Volumen 2 entonces es incógnita. De la fórmula que estamos trabajando, la que está arriba, la que está en celeste, despejamos el volumen 2, ¿cierto? El volumen 2 va a ser igual a la presión 1 por el volumen 1 dividido la presión 2. En este caso, lo único que tenemos que hacer es transformar, ¿sí? Transformar la presión 1. Recuerde que 1 atm equivalen a 760 milímetros de mercurio. Por lo tanto, esos 760 milímetros de mercurio va a ser 1. Entonces va a ser 1 atm multiplicado por el volumen, que ya está en litros, 55 litros, y eso lo divido, en este caso, por la presión 2, que serían los 0,400
atm. Esto me da un valor de, calculamos, 55 por 1 dividido en 0.4 es 137,5. En este caso se anulan las atmósferas y queda en litros. Siguiente ejercicio dice, ¿qué volumen ocupa un gas a 980 milímetros de mercurio si el recipiente tiene finalmente una presión de 1 atmósfera y el gas se comprime a 860 centímetros cúbicos? Entonces, el volumen que ocupa un gas, ¿cierto? Nos están preguntando el volumen 1, ¿cierto? Eso es lo que yo estoy buscando, ¿sí? Nos dicen que la presión 1 está a 980 milímetros de mercurio y nos dicen que va a llegar a una presión final que serían de 1,8 atmósferas y nos dicen también que el gas se está comprimiendo a un volumen final o un volumen 2 de 860 centímetros cúbicos, ¿sí? Entonces lo primero que vamos a hacer va a ser transformar las unidades. En este caso nosotros señalamos que una atm es igual a 760 es 760 milímetros de mercurio. La pregunta ahora es ¿cuántas atm equivalen 980 milímetros de mercurio? Y hago la transformación, ¿sí? En este caso serían 980 por 1 dividido en 760 me da 1,289 atm. Se cancelan los milímetros de mercurio y queda en atm. Ahora bien, tengo que transformar esos milímetros de mercurio, perdón, esos centímetros cúbicos a litros. Recuerde que un litro es igual a 1000 ml. Recordar que un centímetro cúbico es igual que hablar que es un ml. Por lo tanto, ¿cuántos litros equivalen los 860 ml? ¿Cierto? Esto es igual a 0,860 litros. Se van los ml y me quedan litros. Luego que ya tengo esto, despejo, en este caso de la fórmula, de acá la vuelvo a señalar con asterisco. Estamos aplicando la ley de Boyle, ¿cierto? Donde la temperatura es constante, despejo el volumen 1, que va a ser igual a la presión 2 por el volumen 2 dividido por la presión 1. La presión 2 la transformé, ¿cierto? No, me la dan en 1,8 atm por el volumen 2, que lo transformé, que serían los 0,860 litros, y eso ahora lo divido, en este caso, por la presión 1, que es la que transformamos, que es 1,289 atmósferas. Se cancelan las atmósferas y me va a quedar entonces el volumen del gas, que sería 1,8 por 0,860 es igual a dividido en 1,289 me va a dar un valor de 1,200 litros. Y ahí estaría entonces los ejercicios relacionados, en este caso, con la ley de Boyle.